nosotros es un agrado el poder contar con ustedes, acompañándonos en esta primera tertulia científica del segundo semestre. Y un gusto también para mí poder saludar a estudiantes que nos acompañan hoy del Instituto Superior de Administración Turística que está ahí. Muchas gracias por acompañarnos. Y de la Escuela Diferencial Walter Smith, que comprometieron también su asistencia, y a todos aquellos que por iniciativa personal nos quisieron acompañar hoy. Muchas gracias. Les quiero presentar a nuestro expositor. Está aquí conmigo Rodrigo Zamora, magallánico, titulado de Ingeniero Civil Electrónico de la Universidad Técnica Federico Santa María. Él ha participado en diversas expediciones en Antártica, en Patagonia, Groenlandia y los Andes, siendo responsable de la etapa de planeamiento, mediciones y procesamiento de datos de radar. Sus áreas de interés son los métodos geofísicos aplicados principalmente a problemas de glaciología. No me extiendo más, los dejo con Rodrigo en la tertulia titulada El descubrimiento del lago subglacial Sex en la Antártica Occidental. Todo suyo. Gracias, Alexis. Hola a todos, buenos días. Gracias por estar presentes. En especial saludar a Lea y Anja que vienen de muy lejos. Y bueno, les voy a contar un poco el trabajo que llevamos realizando los últimos 5 años como grupo de glaciología del Centro de Estudios Científicos en Antártica. Entonces, vamos a nombrar algunas características principales de la Antártica, como que está cubierta en un 99-98% por hielo. Ese hielo corresponde al 85% del hielo que se encuentra en el planeta. Se han registrado la temperatura más baja el año 83, de menos 89.2 grados Celsius, y en el desierto con sensores satelitales prácticamente se han alcanzado los menos 100 grados, pero una medición en superficie aún mantiene el récord en la estación Vostok. Y después otras características como la superficie, la elevación de promedio es del orden de los 2.300 metros sobre el nivel del mar. Como referencia, el Villarrica tiene aproximadamente 2.800 metros en la cumbre. Y se han medido vientos superiores a los 300 kilómetros por hora. Y bueno, la Antártica ha sido un foco de estudio en las últimas décadas debido a grandes cambios que se han ido registrando principalmente con mediciones satelitales. La zona de Antártica Occidental es la que ha ido cambiando de manera más radical, al igual que la península. No así todo el sector oriental de Antártica, que se mantiene con ciertas características de estabilidad. Nosotros como centro de estudios iniciamos un programa de mediciones en Antártica el año 2002 en conjunto con NASA y la Armada de Chile, utilizando un avión P-3 de caza submarinos, en el cual se adaptaron una serie de sensores y se lograron hacer las primeras mediciones en la zona del mar de Amundsen, en Pan Island y la península. Y estas mediciones se repitieron en el año 2004 y el año 2008, entonces con forma de poder mirar los datos y ver si hay cambios en el hielo, ¿no? Básicamente, y obviamente que la repetición de los vuelos eran en las mismas líneas. Lo que sí, el avión estaba bastante limitado en autonomía, un avión de 4 turbinas a hélice, lo cual permitía hacer unas pocas líneas de vuelo sobre la zona de interés y había que regresar inmediatamente a Punta Arenas. Posterior a eso, el año 2009, NASA empieza un proyecto que es la operación Icebridge, utilizando un avión de gran envergadura de 4 turbinas, el DC-8, y ellos pueden hacer muchas horas de vuelo de medición en Antártica y se accede desde Punta Arenas de manera mucho más rápida. El P-3 necesita de 5 horas y media para recién llegar a Antártica versus 3 horas en el DC-8. Entonces tienen mucha más autonomía de hacer mediciones y paralelamente las líneas de vuelo están sincronizadas con
con sensor satelital para ir calibrando. Entonces, como ven, hay una gran cobertura de mediciones sobre varios sectores de la Antártica. Paralelo a las expediciones aéreas, iniciamos el año 2004-2005 la primera expedición desde un punto llamado Pettit Hills hasta el Polo Sur, que son 1080 kilómetros aproximadamente, terrestres, donde instalamos varios sensores en una especie de contenedor de fibra de vidrio tractado por un tractor barrenieve. Y posteriormente hicimos varias expediciones a distintos lados, y el año 2005-2006 hicimos una colaboración con los británicos que habían descubierto un lago subglacial. En Antártica existen varios, a ese momento existían varios trabajos de lagos subglaciales, pero pocos trabajos en terreno. Básicamente el mayor era en el lago Vostok, que es el lago más grande en Antártida, y los británicos estaban planeando una expedición en 2 años más, y como nosotros íbamos a esa zona, les sugerimos que podíamos hacer algunas mediciones, así que mapeamos el perímetro del lago Ellsworth, que tiene aproximadamente unos 12 kilómetros de largo por 3,5 4 de ancho. Y bueno, posteriormente los británicos hicieron o siguen teniendo una gran actividad en la zona de trabajo. Como les mencioné antes, existen más de 400 lagos subglaciares en Antártica. Esto quiere decir un lago de agua líquida bajo una columna de hielo. El más grande es el lago Vostok, está bajo más de 4.000 metros de hielo, y el lago Ellsworth está bajo 3.150 aproximadamente. Y se han detectado, también hay varias personas que han desarrollado distintos algoritmos matemáticos para poder hacer una detección de lagos con productos como imágenes satelitales. Entonces, por ejemplo, en esta imagen las estrellas rojas son lagos que están identificados mediante mediciones desde la superficie, principalmente con sistemas de radar. A raíz de nuestros trabajos en la zona, hay una empresa privada que trabaja en el Glaciar Unión, que es de exploración, de soporte logístico a expediciones científicas, pero también a deportistas, etc. Con ellos abrimos una ruta entre el Glaciar Unión y el plató antártico a través de las montañas. La principal incertidumbre que había en esa ruta era encontrarse con grietas. Es una ruta que se hizo de manera terrestre, por lo tanto también llevamos algunos sistemas que podían darnos alguna noción de poder identificar posibles grietas. Pero logramos cruzar las montañas y llegar a la zona del plató. Aquí tenemos la ruta que habíamos realizado el 2006 hacia el lago Ellsworth, y nos encontramos con una zona bastante atractiva donde hay una divisoria de 3 grandes ice stream o grandes glaciares, que son el Institute, Pan Island, Radford y el Minnesota en este sector. Y empezamos a ver qué trabajos, estudios habían en esa zona. Las líneas blancas son líneas de mediciones de los británicos o norteamericanos, pero descubrimos que tenían ciertos espacios vacíos donde no habían mediciones tanto aéreas como terrestres, básicamente porque se pensaba que era una zona poco atractiva para los proyectos que ellos estaban realizando. Así que el año 2013 elaboramos un par de proyectos con algunos objetivos. Básicamente era el estudio de la dinámica en la divisoria de esos grandes ice streams, y dijimos vamos a ir a terreno y vamos a hacer una grilla de medición donde toda la línea amarilla son líneas donde vamos avanzando y haciendo mediciones de espesor de hielo y de estratigrafía con distintos sistemas de radar,
Y los puntos rojos son balizas que instalamos y se miden para posterior hacer análisis de velocidad y acumulación en esos puntos. Si se fijan, nuestro mayor interés era cruzar las divisorias entre el Minnesota, el Institute o el Institute y Pan Island y un poco el Radford. Entonces, para eso dijimos, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a tener que ir 3, 4 personas. Tenemos esto hacia el ojo, eran 1500 kilómetros, 1700 kilómetros. Entonces, son varios días la medición y el tractor anda promedio entre 8 a 10 kilómetros por hora. Entonces, no es mucho lo que se puede avanzar, si bien es cierto, tenemos en la época de operación, que entre octubre y principios de febrero son 24 horas de luz. Generalmente se trata de mantener un horario relativamente razonable de trabajo, porque también hay esfuerzo físico y mental que hay que ir cuidando. Entonces diseñamos una estación móvil, en el fondo poder tener una especie de base, pero que no fuera fija, sino la pudiéramos desplazar a distintos puntos. Y aquí se fabricó en Suecia, eh, en una empresa que tiene mucha experiencia en este tipo de módulos. A ver si Jennifer puede poner el video. Y una vez listo el módulo, tuvimos que enviarlo por buque a Valparaíso y de ahí por camión hasta acá Valdía, donde tuvimos que instalar una serie de, de equipos y aquí vemos la llegada de nuestro módulo, nuestra estación móvil. Venía con todos los repuestos y cosas desarmados en el interior. El tamaño del módulo es exactamente igual a un contenedor de 20, porque después allá en Antártica hay trineos que pueden soportar esas dimensiones. Entonces era una condición que fuera de ese tamaño. Y aprovechando el envío tuvimos que cargar todos los equipos y, por ejemplo, ese es el rack del radar de Andy. Y todo con un poco de premura porque tenía que llegar en cierta fecha a Punta Arenas y, si mal no recuerdo, creo que había alguna especie de paro en aduana o en el puerto, y eso nos atrasó un poco. Entonces supuestamente metimos todos los equipos y todo lo necesario dentro del módulo y se envió por tierra a Punta Arenas, pero siempre hay algo que se nos olvida, entonces tenemos que viajar con equipaje de mano y llegar a Punta Arenas, y aquí vemos un poco el desplazamiento que tenemos que realizar. Desde Punta Arenas hasta el Glaciar Unión son 5 horas de vuelo en este avión ruso, es un Ilyushin 76, si se acuerdan, un avión similar estuvo colaborando en los incendios de hace 2 veranos atrás. Y la gracia de este avión que es un avión que levanta gran cantidad de carga y los pilotos rusos son capaces de aterrizar en hielo azul, en Antártica. Así que las grandes comodidades que tiene en su interior. Y bueno, despegamos desde Punta Arenas en un vuelo de 5 horas, como les decía. Ya cuando divisamos la Antártica, el Ilyushin ya se apresta a aterrizar en la pista de hielo.
y ahí lo vemos aterrizando. La pista tiene 3 kilómetros de largo y el, es lo suficiente para que el avión pueda detener o invertir la velocidad con las turbinas, y cuando uno va adentro va saltando, porque por más que es hielo azul, es súper rugoso, no es una pista pareja, pero la tripulación rusa tiene gran experiencia, así que podemos llegar a esta zona del glaciar Unión con este avión y con gran capacidad de carga. Así que llevamos el módulo adentro de este avión y bueno, de ahí nos vamos al campamento que tiene esta empresa Ale, y ahí visitamos a todos nuestros amigos y empezamos ya llevamos 15 años trabajando en Antártica en las diversas expediciones, así que empezamos a configurar todos los equipos y sistemas que necesitamos instalar en nuestro módulo. Esta es la estación meteorológica, las antenas de radar, la antena de GPS. Y bueno, este es el interior de nuestro módulo con todas las consolas que necesitamos, obviamente una buena televisión para películas y buenos conciertos. Y es bastante cómodo, es un módulo temperado, así que no hay que estar muy abrigado. Y esta es básicamente la configuración de convoy que hemos utilizado los últimos años. Es bastante ligera, así que nos da bastante movilidad. Y aquí vamos avanzando esa es una imagen del plató antártico, donde a los 360 grados a la redonda no se ve más que un horizonte blanco y el cielo azul cuando está despejado. Otras veces está completamente cubierto por las nubes. En algunas de las expediciones utilizamos motos para hacer las mediciones de baliza o hacer otras mediciones particulares, así que ahí va variando un poco la configuración. Y aquí este es otro sistema de radar, un radar de baja frecuencia que nos nos permitió en la última campaña que hicimos en diciembre del 2017 hacer mediciones paralelas o abarcar zonas distintas entre el grupo que iba haciendo mediciones con radar de moto al grupo que iba haciendo mediciones con el radar de módulo. Y bueno, siempre tenemos que andar con un trineo de seguridad donde tenemos equipo para pernoctar, para alimentación del orden de unas 2 o 3 semanas por cualquier emergencia, que a veces nos alejamos bastante kilómetros, estoy hablando del orden de 150 kilómetros del módulo, por ejemplo. Entonces, no es algo y pueden fallar las motos, entonces, de ahí a que por algunas condiciones meteorológicas, podría darse que no nos puedan venir a buscar. Entonces, hay que ir preparado para algunos días la temperatura puede alcanzar menos 30 grados, pero como ven en la foto, eh, el personaje que midió está sin guantes, o sea, pese a que hay menos 30 grados, el cuerpo igual se empieza a adaptar, o sea, si en este minuto uno mete la mano a menos 30 grados, va a sentir que se le congela casi de inmediato, pero como ya llevamos varios días en temperaturas bajo cero, como que el punto de referencia empieza a bajar ya con menos 10, con menos 12, hay algunos que andan hasta en polera, porque se siente bastante más agradable que cuando hay menos 30. Otro tipo de mediciones, las mediciones de baliza. Y bueno, estas balizas la primera vez que las instalamos fue en enero del 2014, quedaron como a unos 3 metros, 3 metros y medio de altura, y bueno, ha ido acumulando la nieve, principalmente por desplazamiento, y se han ido enterrando. Y aquí tenemos el campamento donde instalamos una estación meteorológica. Más o menos esto es lo que vamos viendo en la pantalla del computador que está conectado y va monitoreando el trabajo de los radares. Se conoce como un radargrama, y acá arriba tenemos
la superficie del terreno. Aquí tenemos a Andy operando dos sistemas de radar, donde los primeros 200 metros, un radar de más alta frecuencia, mide la estratigrafía interna con alta resolución, pero otro equipo mide el espesor máximo de hielo, que en este caso podrían ser 2000 metros, 2500 metros, dependiendo el punto en que estamos. Son todos equipos desarrollados acá en el Centro de Estudio Científico por el grupo de glaciología. Y en el fondo, esta línea que se logra detectar es la roca que está bajo el hielo. Entonces, básicamente vamos avanzando y esta es una sumatoria de trazas que también se va moviendo a medida que el tractor va avanzando y vamos viendo el fondo de roca. A veces por situaciones particulares, de dónde nos encontramos, cómo es la dinámica de flujo del hielo, no es tan claro ver el fondo. Entonces, lo que hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo es que a veces nos resulta eficiente medir perpendicularmente. Es decir, si en una dirección no vimos nada, de repente la medición perpendicular sí podemos lograr un retorno. Y si se fijan, desde este punto a este punto no hay un retorno similar a esto, siendo que igual es un fondo de roca. Pero claro, lo que pasa es que aquí hay una pendiente grande de un punto donde pueden ser, no sé, 2500 metros de espesor de hielo, sube a 1000 metros, por ejemplo. Entonces acá hay una pendiente muy fuerte en una distancia pequeña. Entonces el radar no es capaz de medir, porque viene la señal, por ejemplo, acá viene la señal de superficie, toca en la roca y rebota. Por eso logramos medir, pero aquí viene la señal por el ángulo de la pendiente, rebota y la perdemos. Entonces, por eso en las zonas de pendiente no se ve, pero en general, Antártica el hielo el hielo es frío y es muy transparente para la señal electromagnética. Entonces, en enero del 2014, haciendo estas mediciones, de repente encontramos un reflector bastante plano y bastante brillante, que contrasta con el reflector de roca. No pensábamos encontrar, o sea, siempre vamos echando algún tipo de broma, hoy si encontramos tal cosa, si vemos esto otro, a lo mejor vamos a descubrir la cueva de Godzilla o algo por el estilo. Pero efectivamente en esta campaña nos encontramos con algo que no esperábamos, así que modificamos inmediatamente las líneas de medición que queríamos hacer y empezamos a hacer unas transversales y unas diagonales en la zona de ese reflector, y luego de varias mediciones y nos detuvimos para procesar los datos. Generalmente no procesamos los datos de manera inmediata, es solamente lo que vamos viendo en el registro de grabación. Pero aquí, debido a lo extraño que estábamos viendo en el fondo, procesamos los datos y nos dimos cuenta de que era un reflector muy similar por ejemplo, lo que habíamos medido en el lago Ellsworth el año 2006. Así que dimos un par de vueltas más y bueno, después procesamos acá en Valdivia y claro, efectivamente tenía las características de ser un lago, pero nos faltaban bastantes datos. Como ven, tenemos el contorno del lago como realmente es y teníamos un par de líneas nomás, pero eso nos daba para pensar que en el fondo teníamos que volver y hacer algo más extenso. Aquí vemos un radiograma ya procesado, donde identificamos el fondo de roca. Acá está lo que yo les decía, que hay una gran pendiente entre el lago y los bordes. Esto nos dice que el lago está metido en un fiordo. Tenemos montañas muy grandes y abajo, que es un poco lo que pasa en Patagonia o en Escandinavia. Ese tipo de morfología es la que se encuentra en la zona del lago.
Y bueno, para diciembre de ese mismo año diseñamos una grilla de medición de separación de líneas de cada 1 kilómetro e iniciamos la marcha. Pues aquí tenemos una imagen de la pantalla que tenemos dentro del módulo, la pantalla de navegación, y estamos iniciando las mediciones. Como pueden ver, hay una sensación térmica de -47 debido a la temperatura de -22 y al viento, pero como estamos dentro del módulo no tenemos mayor problema. Y aquí tenemos un resumen de todas las mediciones que hemos realizado en 5 campañas y donde pudimos mapear completamente la zona del lago y ver cómo es el entorno donde se encuentra el lago. Y bueno, también nos expandimos hacia la zona del Radford. Aquí vemos las mediciones que hicimos en enero del 2006. Este es el lago Ellsworth. Y bueno, resulta que el lago que oficialmente en 2017 se llamó Lago Sex, de conocimiento público en todo el mundo, es de dimensiones un poco más pequeñas que el lago Ellsworth de los británicos. Tiene de 8 a 9 kilómetros de largo por cerca de 3 de ancho y, y está justo entre la divisoria del Institute y el Minnesota. Entonces lo interesante era que era poder empezar a conocer si este lago está aislado o tiene alguna conexión, por ejemplo, entre, entre el lago Ellsworth y el lago Sex. Quizás hay otro lago entre medio, eso no lo sabíamos. Por eso hicimos una grilla más o menos intensa de mediciones y por esta zona de acá encontramos algunos puntos de reflexiones de fondo que son brillantes y que podrían mostrar que hay presencia de agua, quizás no un lago de estas dimensiones, pero quizás por ahí hay algún flujo, ya sea de entrada o de salida del agua. Con los datos que tenemos hasta el día de hoy, eh, no está claro de que esté conectado por alguno de los dos extremos. Entonces, de esta expedición o de este trabajo, uno de los aportes que nosotros hacemos a la comunidad internacional es que hay una gran base de datos de Antártica que se llama BETMAP y que principalmente almacena toda la información de superficie y de fondo subglaciar, o sea, la topografía subglacial de la roca. Este está liderada por los británicos y en zonas donde no hay mediciones se han interpolado los datos, entonces está cubierta la Antártica en su totalidad. Pero podemos ver que, por ejemplo, en lo que es superficie, la interpolación o la medición de superficie con algún sensor satelital es bastante buena. Hay una correlación con los datos de GPS que son mucho más precisos que llevamos nosotros instalados en el convoy o en las motos, pero donde se producen grandes diferencias es en los espesores. En esta zona toda la información de datos estaba interpolada, como les mostré al principio, no habían líneas de medición, ni aéreas ni terrestres, entonces nosotros aportamos datos de medición para corregir en el fondo eh, esa base de datos. Aquí tenemos otro ejemplo, donde nuevamente se ve que la superficie es bastante similar, estamos hablando de 10 metros como máxima diferencia, pero en lo que es la topografía subglaciar y sobre todo la zona del lago hay más de 1000 metros, 1500 metros de diferencia. Entonces con todos los datos se puede generar un mapa de elevación de la superficie de la zona del lago y también un mapa de cómo es la topografía subglacial, cómo es
la zona si sacáramos todo el hielo. Entonces, el paso siguiente, ya teníamos delimitado el lago, era saber qué tan profundo es este lago, porque podría ser una capita de agua que tuviera 1,5 metros de profundidad. Así que realizamos mediciones sísmicas en conjunto con, con la gente del British Antarctic Survey y logramos medir la profundidad del lago en 3 perfiles. Aquí tenemos las 3 líneas de medición que hicimos, que más o menos nos da una referencia bien clara de lo que es el lago. Y aquí se ve, esta es la superficie del agua líquida. De aquí para arriba está el hielo. Esta es la interfaz hielo-agua y todo esto es agua líquida y aquí está la roca. Entonces se puede ver que se logró medir que el lago tiene profundidades del orden de 300 metros, un poquito mayor a 300 metros de profundidad, lo cual es un lago bastante profundo, si lo comparamos con lagos que hay acá en Chile. Y lo otro interesante fue que se logró medir del orden de 20 a 25 metros de sedimentos en el fondo del lago. Estos son es la zona más profunda, que era el perfil A, y también es la zona donde se encontró más sedimento. Y lo interesante es que en el sedimento, en el fondo, está toda la información de la historia que en el fondo nos puede entregar este tipo de lagos. Así que, y del punto de vista teórico, se, se puede inferir por los datos que en el fondo el lecho del lago está formado por limos o arcilla y son de granos muy finos. Y bueno, nuestro colega Jonathan Reuter es el que se maneja con todo lo que es el 3D y animación, así que ha generado estos gráficos donde vemos perfiles atravesando el lago subglaciar, SEX, y bueno, vemos claramente la superficie del agua donde está la interfaz agua-hielo y los contornos de roca que yo les mencionaba anteriormente como estos fiordos que están por los lados. Aquí vemos un perfil un poco más largo donde tenemos el lago de 8 kilómetros bajo 2,6 kilómetros de hielo. Este perfil corresponde a esta zona y los perfiles transversales mostrando eh, mostrando en el fondo esta cantidad de fiordo de roca. Y con eso generar una imagen 3D de cómo es el escenario de la roca que está alrededor del lago, si esto estuviera sin la presencia de hielo. O sea, si sacamos todo el hielo de la zona, en el fondo vamos a ver montañas muy altas. Entre el lago y alguna de estas cumbres de las montañas hay más de 1.500, 1.700 metros. Y bueno, tenemos un sistema que es la estación meteorológica, está instalada sobre el lago. Ese es el lago subglaciar SEX y esa estación transmite información diaria al servidor de acá del SEX. Entonces yo les puse esta imagen, la saqué hoy día en la mañana. Hoy día 29 de agosto a las 9:00 había menos 42,72 grados en el lago SEX. Y la semana pasada, el día 26, claro, hubo menos 43, pero no, claro, no me alcanzó a salir el día 24, registró la temperatura más baja del mes, que fueron menos 49. Y tenemos otros sensores. Aquí está
el, el 11 de julio a las 7 de la mañana, menos 55,69. Esta es la temperatura más baja registrada este invierno. La estación está funcionando desde el año 2014, diciembre del 2014, cuando la instalamos, y ha tenido algunos momentos en que ha dejado de funcionar, producto que la alimentación eh, no ha funcionado. Acá abajo, este es un sensor de radiación solar. Está de la última visita que tuvimos allá el 20 y algo de diciembre del 2017. Entonces se ve que hay un valor alto de radiación solar, pero empieza a disminuir en febrero, en marzo y en abril. Casi a fines de abril se va a cero. Quiere decir que comenzó la noche antártica. Antártica tiene 6 meses de día y 6 meses de noche. Y bueno, llevamos desde, dijéramos, el 20-25 de abril a la fecha casi sin luz. Está empezando, acá no se nota tanto, pero si ponemos si pusiéramos la del día de hoy, se está viendo que empezó a asomarse el sol en el horizonte. Entonces el panel solar empieza a cargar un poco de energía y el sensor de radiación empieza a detectar esos pequeños rayos de sol. Y justo ayer le pedí a Andy que revisara el voltaje de las baterías y estamos al límite. Así que lo más probable es que sea el primer invierno que pasamos y que va a retomar el funcionamiento. Bueno, toda esta información sobre el lago es súper interesante, pero eh, lo principal es lograr tener conocimiento, por ejemplo, de poder estudiar el sedimento, poder estudiar eh, si las temperaturas del lago, la temperatura del agua, la columna de temperatura de esos 300 metros de agua, y también hacer estudios biológicos. Los norteamericanos, a fines del 2012, lograron perforar de manera limpia el lago Williams, pero es un lago que está mucho más cerca de la superficie, está entre 600 y 800 metros bajo la superficie. O sea, el manto de hielo que tiene sobre el lago tiene 2000 metros menos que el del lago Sex, y lograron perforar, lograron sacar muestras de agua, sacar muestras de sedimentos, meter cámaras y filmar dentro del lago. Y bueno, los análisis de agua reportaron presencias de bacterias en el lago, observaron eh, cadenas de ADN, y ese es más o menos el campamento y la logística que se necesita para realizar una perforación de 600, 800 metros de profundidad. Es la tecnología que se llama como un taladro de tecnología limpia, porque es a vapor. El taladro, entonces no hay uso de químicos en la perforación. Y tiene que ser además muy rápida. Entonces, eso implica una logística bastante grande. Si ven, las carpas son del orden de 25, 24 personas, generalmente es una persona por carpa. Entonces, las expediciones que yo les he mostrado, donde hacemos las mediciones en superficie, son de 3, 4, máximo 5 personas. Aquí estamos hablando de más de 20 personas para lograr perforar. Pero el lago Sex es un gran candidato para, para ser perforado y sacar muestras debido a, por ejemplo, el grosor del sedimento que se encuentra en el lecho del lago, y las dimensiones del lago además podrían indicar que, que hay una alta factibilidad de que haya vida en el lago. Hay que recordar que esta es agua que ha pasado millones de años no expuesta al sol. Entonces, si el lago no tiene conexión con... lo que se me olvidó mencionar el lago Williams, también
se descubrió que está conectado bajo la plataforma de Ross al mar en algunos periodos. Entonces, en algunos periodos hay transferencia entre el agua del lago y el océano. En el caso del lago Sex está bastante más alejado de la línea de costa. Entonces, si no está conectado con algún tipo de río o canal a otros lagos, sería agua que está aislada. Entonces, por millones de años ha estado aparentemente no oxigenada. Y lo interesante es, para nuestros amigos bioquímicos, biólogos marinos, etcétera, es si se encuentra algún personaje viviendo en este tipo de lago, podría tener las mismas características que uno que esté viviendo en los lagos descubiertos hace poco en los polos de Marte o por ejemplo en la luna de hielo Europa de Júpiter, donde ya se conocen y se han medido lagos de similares características. Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, para sobrevivir en Marte estamos súper complicados por la radiación solar, los vientos, no hay atmósfera, eh, un personaje que esté en un lago subglacial estaría aislado de toda ese medio ambiente inhóspito que es la superficie y estaría aislado de la misma forma que uno que estuviese viviendo en Antártica. Entonces, si se encuentra algo parecido a nosotros ahí, podrían ser primos hermanos a los que estén en Marte o, por ejemplo, en la luna Europa de Júpiter. Así que siempre estamos con la mala idea de seguir haciendo cosas, así que en algún momento esperamos poder generar un proyecto y desarrollar la tecnología limpia para acceder a los 1600 metros de profundidad que está nuestro lago. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición y por el interesante trabajo que están desarrollando. Yo no soy científica, así que si después todos me quieren pifiar, me pifian, no me importa. ¿Ustedes entienden a estas alturas qué condiciones hay en la estructura terrestre de un fondo de lago para que 300 metros de agua bajo 3 kilómetros de hielo no se congelen también? ¿Es un fondo volcánico? ¿Qué características permite que esa superficie tan chica no se congele? Gracias. Bueno, principalmente, como mostré una imagen, hay más de 400 lagos detectados en Antártica, pero menos de la mitad de esos han sido medidos desde superficie. Ahora hay zonas en que la corteza puede ser muy delgada, entonces el calor geotérmico está muy cerca del borde de la corteza terrestre y ahí se puede generar un efecto de el calor es suficiente para derretir el hielo y el hielo es suficiente para mantenerse. Ahí se genera un efecto de derretimiento. Hay zonas donde el hielo se mueve muy rápido y la fricción de una gran masa de hielo también produce derretimiento en la base de la columna de hielo. Otro escenario es que en periodos pasados el hielo retrocedió y hay zonas de Antártica donde la roca está muy por debajo del nivel del mar, del orden de 500, 1000 hasta 1500 metros bajo el nivel del mar. Y el hielo en el fondo funciona como un dique que le quita terreno al mar. Pero si en un periodo de calor ese hielo retrocedió y se concentró en las zonas altas, el mar ganó terreno y
y muchas zonas, sobre todo Antártida Occidental, quedaron bajo el nivel del mar. Entonces se puede haberse iniciado una glaciación muy rápida, que el hielo avanzó y dejó pequeños puntos de agua atrapada, bajo agua salada, por ejemplo. Entonces, una de la importancia de perforar es tener claridad, certeza de que si es agua dulce o agua salada la que está en el fondo. Ahora, en este lago estamos muy lejos de la línea de costa actual, pero efectivamente es una zona donde donde está muy por debajo del nivel del mar. Entonces quizás puede darse que haya un flujo de un sector de roca que llega hasta por debajo del nivel del mar. Entonces al retroceso del hielo podría darse que todo eso estaba cubierto de mar y avanzó el hielo muy rápido y dejó algunos puntos atrapados. Hola, buenos días. Yo quería hacer una consulta más o menos porque como que, bueno, yo soy estudiante actualmente, entonces quería más que nada saber qué condiciones específicas deben darse para que se forme un lago subglacial. Bueno, en la misma imagen esa donde se muestra un catastro de lagos, hay más de la mitad que dice que son detectados por imágenes satelitales, donde se corrió algún algoritmo de detección. Básicamente se buscan, dijéramos, unas hendiduras en superficie con cierta característica como patrón, tomada de los lagos que se han detectado mediante mediciones terrestres. Todo esto parte desde el descubrimiento del lago Vostok, y ahora esos son es una hipótesis con toda la información que tenemos, con lo que se ha medido. Se cree que por esta formación de la superficie pudiese existir un lago subglacial, pero hasta que tú no lo midas por tierra, básicamente con sísmica o imagen, o sea, ocupando un radar, no tienes la certeza 100% de que está ahí el lago. Y después hay una inclinación. El lago generalmente está inclinado de un extremo a otro, y esa inclinación se replica por toda la columna de hielo hacia la superficie. Entonces hay una serie de puntos que se toman para correr estos algoritmos y poder analizar en el fondo a través de una imagen satelital la superficie. De todo el tiempo que han ido midiendo desde la superficie hasta la superficie del lago, ¿han notado alguna variabilidad en la altura o el volumen del lago? ¿Que ha disminuido o ha bajado? No. O sea, siempre se ha mantenido parejito. O sea, piensa que hemos ido, las mediciones más separadas que tenemos son de 2 años. O sea, es nada. O sea, el espesor mínimo es como 900 metros en la zona del lago. O sea, de la superficie a una cumbre de roca es como 900 y algo, poco menos de 1000, que sería una de las cumbres más altas alrededor del lago si sacáramos el hielo. ¿Qué tipo de tecnología utilizan para hacer todo este tipo de mediciones? La cantidad de sensores que ocupan, los mismos containers o cámaras que ocupaban para hacer las expediciones. ¿Es tecnología importada siempre o fabrican algo en Chile? O sea, el módulo que lo ocupamos que es nuestra estación móvil, el diseño y fabricación es de una empresa sueca que tiene harta experiencia en fabricar estructuras
para medios ambientes extremos. Ahora, fabricarlo en Chile no, o sea, no es nada del otro mundo. El tema son los materiales. Los materiales acá a veces es difícil encontrarlos. O sea, por ejemplo, hay sellos que ellos utilizan y tienen nuestra estación, que son, por ejemplo, uno lo ve y dice una simple silicona, pero esa silicona aguanta menos 50 grados y no le pasa nada. Encontrar esa silicona de menos 50 en Chile no es tan sencillo y a veces tienes que importarlo y todo. Habría que hacer el análisis, pero así nosotros hemos tenido ciertas experiencias. Al final, este tipo de cosas conviene comprarse a la gente que tiene experiencia. Ahora, el tema de los sensores, todo lo que son los sistemas de radar, se ha desarrollado acá en casa. Lo último que utilizamos, yo les mostré una foto de los radares del módulo y radar de las motos, esas que estaban con los trineos. Todo eso fue diseñado y fabricado por Andy y por Sebastián. Están aquí presentes los dos cabezas de esos equipos. Entonces, generalmente, y así una serie de otras cosas que a veces, por ejemplo, la estación meteorológica, hemos comprado el data logger, los sensores, porque también hacer un sensor de temperatura uno lo puede hacer, pero estos sensores vienen certificados, están avalados por alguien que dice sí, este sensor es bueno, se han utilizado por años, pero sí modificamos, por ejemplo, los sistemas de transmisión. Es re difícil transmitir datos desde Antártica, entonces también acá se diseñó un sistema de transmisión que se colgara de un satélite y poder recibir los datos de manera lo más barato posible. O sea, si vamos al mercado, por ejemplo, en transmisión satelital, probablemente también está resuelto, pero los precios son mucho más elevados. Entonces tratamos de optimizar y buscar tanto en la parte tecnológica versus la parte económica. Bueno, primero agradecer porque el hecho de que estén mostrando el trabajo que ustedes están realizando, y mi pregunta va un poco más al tras bambalinas. Por ejemplo, ver cuáles son las motivaciones que existen detrás de esta investigación, si es todo por un afán de conocimiento o existe algunos otros intereses, no sé, extractivista, alguna posibilidad de uso del territorio. Y en base a eso, ¿quién financia? ¿Quién financia estas expediciones que ustedes están realizando? Y junto con eso, ¿cuánto tiempo permanecen ustedes allá en la Antártica? Y además, ¿cómo manejan ustedes sus residuos? ¿Cómo es el tema del impacto que generan, por ejemplo, estas expediciones? Si bien la Antártica es el continente más árido, igual cerca de las zonas de Punta Arenas viven pingüinos. ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, que llevan estas expediciones? Bueno, lo primero no logré escucharte bien, pero como les dije en la presentación, el objetivo principal del estudio en lagos subglaciares es poder lograr tener muestras de agua y de sedimento. En el agua vamos a poder ver si existe alguna forma de vida, qué características tiene esta forma de vida, y eso es como lo principal, porque como les mencioné, es agua que ha permanecido millones de años aislada bajo este manto de hielo. Y el sedimento porque tiene la historia de también millones de años del clima. Entonces ese es el objetivo principal de estudios de lagos subglaciares. También, como mencioné al principio, el proyecto se inició por por tratar de entender cómo era la dinámica en la divisoria de tres grandes glaciares, que era el Institute, el Radford y el Pan Island. Entonces, Pan Island, en estos vuelos que yo les mostré, que hicimos con el PT y que después ha seguido haciendo la NASA con el DC-8,
se ha logrado medir el retroceso que ha tenido el glaciar de Pan Island, que es uno de los que más ha retrocedido en Antártica Occidental, producto de la desintegración de la plataforma de hielo. Entonces, hay varias teorías de cómo migra la divisoria. La divisoria es la zona más alta del glaciar y después el glaciar, por gravedad, fluye hacia el mar. Entonces, ese era nuestro objetivo cuando iniciamos este proyecto, que después cambió al descubrir el lago, y los objetivos se movieron a los objetivos que son del estudio de lagos subglaciares. Dicho eso, diría alguien, hay campañas que duran un mes, otras 52 días, pasa un poco de cómo nos tocan las condiciones meteorológicas. Hay días, no sé, de repente si hay que hacer alguna medición con moto, hay días que está la nube metida en la zona, entonces no tiene cero visibilidad. Hemos salido a hacer mediciones donde, por ejemplo, la grilla que yo les mostraba, todos los vértices de esa grilla están dentro del GPS. Nosotros llevamos el GPS en delante del visor de la moto, pero a mí personalmente me ha pasado que iba con un colega, Felipe Napoleón, y Felipe, después, no sé, de 7, 8 horas andando en moto, Felipe me dice, estamos dando vuelta en círculo. Digo, no, si voy siguiendo el GPS. Claro, yo seguía el go-to del GPS, pero el GPS se había mareado y estábamos dando vuelta en círculo hasta que y claro, Felipe iba viendo la huella, él iba sentado atrás, yo iba manejando y iba viendo la huella de la moto, que volvíamos a la huella de la moto. Y claro, el GPS se mareó, así que tuve que sacar mi navegador chico y claro, me mandó una dirección nada que ver. Y ese otro lo apagamos, lo volvimos a encender, y como al tercer encendido volvió a tomar los satélites. Porque estamos en una zona donde la señal del satélite es muy tangencial, estamos muy abajo, entonces se producen ese tipo de cosas. Entonces generalmente se prefiere trabajar en días que son despejados, además que no son tan helados. También a veces tocan días con mucho viento, entonces eso te va alargando los días de permanencia. Y a veces, porque como es tan complicado ir para allá, cuando se va uno quiere hacer de todo, o lo más que puede, entonces eso también te extiende, pero generalmente es un mes, más o menos. Lo otro, los residuos, por tratado de impacto ambiental, hay que sacar todos los residuos de la expedición, no puedes dejar nada. En este caso nosotros tenemos autorización de dejar la estación meteorológica por un tema científico, pero nada más. Entonces, por ejemplo, el módulo tiene un baño especial y todos los residuos líquidos, sólidos se sacan a Punta Arenas. Lo mismo en la comida, la basura, todo se saca a Punta Arenas. Eso por el Tratado Antártico. Y no sé si había otra pregunta más. En este proyecto es 100% financiado por el Centro de Estudios Científicos. Un aplauso para Rodrigo por su sesión de hoy. Muchísimas gracias. Agradecerles la compañía hoy a esta tertulia. Invitarles para la próxima semana, miércoles, a las 11 horas, aquí mismo tenemos una tertulia del Laboratorio de Biología que tiene por título La resistencia a antibióticos, la guerra contra las bacterias. Están abiertas las inscripciones en la página web de PET.cl/tertulia. Muchas gracias por acompañarnos hoy.